Hace unos meses atrás, el gobierno nacional, a través de la ministra de Desarrollo de Capital Humano, convocó a las iglesias evangélicas a través de la figura de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, ACIERA, de la cual la gran, enorme mayoría de iglesias evangélicas somos parte de esa mesa. Y el gobierno nacional, te decía, nos convocó, viendo toda la corrupción que había en la distribución de alimentos y en los programas sociales, y fue el gobierno el que nos dijo: nosotros confiamos en las iglesias y queremos ver que esta distribución de los alimentos se haga a través tanto de Cáritas como expresión de la Iglesia Católica y de todos los comedores que tengan las iglesias evangélicas. Así que ahí nos largamos a una carrera media desesperada de averiguar cuántos comedores había. Nunca habíamos hecho un relevamiento de cuántos comedores o merenderos tenemos como iglesias evangélicas. Cerca de 25.000, te estoy tirando data nueva, hay cerca de 25.000 iglesias evangélicas en la República Argentina, de las más pequeñitas a las más numerosas, porque todos somos la iglesia del Señor, aleluya. Y entonces nos dieron esa tarea y nos preguntaron de golpe: ¿y cuántos comedores tienen ustedes los evangélicos? Y dijimos: no sabemos. No sabemos, y comenzamos a hacer otra vez a investigar un poquito, a ver, y de repente, y son muchos más de los que te voy a decir, nos dimos cuenta que teníamos más de 1.800 comedores en todo el país. Y eso en un primer rastrillaje. Seguramente que de acá 2-3 meses la cifra se va a aumentar mucho más. 1.800 comedores en todo el país. Nosotros mismos dijimos: ¡wow! No sabíamos esto. Lo descubrimos. No fue parte de una estrategia. Dijeron, así como decimos, bueno, vamos a plantar una iglesia acá, a plantar una iglesia o a abrir un colegio. No fue parte de una estrategia nacional. Fue algo que fue surgiendo en el corazón de un montón de congregaciones para dar una respuesta de amor, una expresión de misericordia a la sociedad en la cual vivimos. Y cuando uno mira un poquito la historia del cuerpo de Cristo, todas las iniciativas que surgieron, algunos con organizaciones muy grandes, otras no tanto, como Compassion, World Vision, Un Mundo Sin Huérfanos, el Ejército de Salvación, ministerios con barcos hospitales, orfanatos. ¡Wow! ¡Cuántos ministerios de misericordia! Porque la misericordia expresa el corazón misericordioso de Dios. Amén. Y esta gran comisión que tenemos adentro nos lleva a traer, a forzarlos a entrar, a traer a todo tipo de personas. Y no solamente a los pobres, sino también, y esta es una palabrita que viene de Yapa hoy, esta noche, sino también forzar a entrar para que Dios haga milagro entre los endeudados, para que sean libres por el poder sobrenatural de Dios. Así que si estás con deudas, no te voy a pedir que levantes la mano ahora, pero yo sé que va a ser un número alto. Si estás con deudas, espero que este mensaje va a traer una liberación, una restauración. Y no solamente para este grupo, sino también para que Dios te use para toda la sociedad en Resistencia, en el Chaco, en Argentina y en otras naciones, para ser restauradores de sociedad, como vamos a ver en un instante. Así que la misericordia que el pueblo de Dios expresa es una expresión de quién es Dios, del carácter de Dios a través de su pueblo. En estos años, algunos, como me toca a mí ser tercera generación de creyentes, nací dentro de la iglesia, hemos visto también el progreso del cuerpo de Cristo, del pueblo de Dios. Éramos al principio, hace 30 años atrás,
Toda nuestra gente llegaba, la gran mayoría, caminando, en colectivo o en lo que fuera. Después fuimos avanzando, progresando un poquito y nos transformamos en la iglesia de las bicicletas. Y después avanzamos otro poquito más y seguimos andando en bicicleta porque es saludable y se transformó en la iglesia de las motocicletas. Había un montón acá en la puerta. A ver, levanten la mano todos los que tienen moto. ¡Wow! Gloria a Dios. También en la iglesia de los remises, que la gente llegaba en remises. Y también se incorporó a esa la iglesia de los automóviles. A ver, ¿cuántos tienen auto? A ver, levanten la mano. Ahí, unos cuantos. Y lo que hoy tenemos a veces problema es de estacionar autos en la iglesia. Ahora, eso es un fenómeno social espiritual. Antes no teníamos ese problema, hoy lo tenemos. Y si usted va a otros países más desarrollados económicamente que el nuestro, vamos a ver, por ejemplo, Estados Unidos, si usted es pastor, mire, le voy a contar un secretito. Si usted quiere abrir una iglesia en Estados Unidos y no tiene una buena playa de estacionamiento, ya fracasó. Nadie está dispuesto a caminar 2 cuadras. Así que tiene que tener un buen parking, le dicen ellos. Pero eso es parte de cambios sociales que vienen también por el progreso. Ahora, hemos visto en estos años lo que los sociólogos y economistas llaman una movilidad social ascendente. La estamos viendo en el pueblo de Dios y la gente se está dando cuenta. El pueblo de Dios también no solamente prospera su alma, sino que está siendo prosperado en todos sus caminos. Nunca antes como ahora hemos visto en el pueblo de Dios en Latinoamérica tantos estudiantes universitarios, tantos profesionales, tantos universitarios, comerciantes, artistas, educadores, cristianos en la política. Nunca hemos visto tantos creyentes metidos dentro de la sociedad. Siendo parte relevante, abogados en el Poder Judicial, nos encontramos creyentes por todos lados. También, como me dicen algunos famosos, me dicen, el portero de mi edificio es de ustedes, los evangelistas. Otro político muy famoso me dice, mi chofer. Pero ahora también tenemos a Borja de River, tenemos un montón de jugadores de fútbol que se levantan y muestran la camiseta y el evangelio se está metiendo por todas partes y no hay nadie, nada que lo puede parar. Nadie detiene la obra santa, ni el diablo ni el mundo todo pueden apagar este ardor. ¡Aleluya! Nunca antes hemos visto como ahora este avance. Entonces yo cuando hicimos ese relevamiento para el gobierno nacional de los comedores, comencé a preguntarle a muchos pastores amigos, decime, le digo, en tu iglesia hay gente indigente que no tiene para comer, para vestirse, pobre sí, y ahora vamos a definir un poquito más. Pero indigente, que no tenga ni para lo mínimo. Y hasta ahora, a todos los pastores que les pregunté, me dicen, no tenemos indigentes, porque nosotros como pueblo de Dios nos encargamos por lo menos de esas necesidades más angustiosas de nuestra propia gente. ¡Aleluya! Estamos construyendo reino. Estamos construyendo reino. Decí conmigo, estamos construyendo reino. Aleluya. Y eso nos trae tanto ánimo. Pero el otro lado de la moneda, y ahora porque estamos en Chaco, en Resistencia, que cuando vemos las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censo, y otros foros serios de investigación, nos hablan de este último trimestre diciendo que Gran Resistencia es el área más pobre de todo nuestro país. Y ahí no decimos amén. Yo no digo amén. Claro, uno puede ver los restaurantes llenos, puede ver actividad comercial y una vez, sí, pero eso es una partecita en todo el país.
Dice la estadística que de 3 de cada 4 habitantes del Gran Resistencia es pobre. Pero nosotros estamos aquí para cambiar esa realidad en el mundo espiritual y en el día a día de la sociedad. Amén. Así que te vas a transformar en un agente de transformación para que la realidad, no solamente el Chaco, de todo nuestro país, el único que tiene la autoridad, el único grupo humano, social, que tiene la autoridad espiritual para cambios drásticos y dramáticos en una nación, es el pueblo llamado Iglesia del Señor. Iglesia del Señor. Y así como estamos viendo estos primeros cambios en la movilidad social ascendente que tenemos en nuestras comunidades, de a poquito, lo estamos viendo de a poquito. Ese de a poquito va a ser inspiración y contagio para toda nuestra nación. Pero eso implica también un cambio de mentalidad. Así que vamos a tener en los próximos minutos también como un bombardeo de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cambia nuestras vidas. Y te aseguro que esto es una pequeña, si tuviera que dar este mensaje completo serían por lo menos 3 horas y media. Así que es un compacto ahí bien ilustradito que estoy compartiendo con ustedes. Allí en Gálatas capítulo 2, creo que la tienen allí, desde el verso 9. Ahí se encuentran Pablo y Bernabé con los grandes cráneos de la iglesia. Había una gran disputa sobre predicarle a los gentiles, a los judíos. Eran cuestiones doctrinales importantes. Y dice que nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Dice, lo único que nos pidieron, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Y eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. ¡Wow! Así que no le dijeron, mire esta línea doctrinal, le dijeron, miren muchachos, lo único que les pedimos, ustedes van con este grupo, nosotros vamos con el otro grupo, lo único que les pedimos es que se acuerden de los pobres. Y ellos respondieron, eso es precisamente lo que hemos venido haciendo con esmero. ¡Wow! Ocuparnos nosotros como pueblo de Dios de los pobres no es una opción, es una obligación. Los gobiernos no tienen autoridad espiritual para generar riqueza. Ahora, esto no lo dice el presidente Milei, esto lo dice la palabra de Dios. Si un presidente, dirigente lo quiere copiar, está en ellos, pero mucho antes que cualquier dirigente, esto es lo que dice la palabra de Dios. La principal unción, responsabilidad e iniciativa para ir a enfrentar los marcos de pobreza, esa capacidad la tiene el pueblo de Dios. Gobiernos no tienen autoridad espiritual para generar riqueza o para terminar con la pobreza. Así que cuando nosotros esperamos que gobiernos hagan lo que nosotros tenemos la unción de hacer, estamos patinando un poco ahí en el camino. No vemos a Jesús combatiendo la pobreza. Él cita incluso el pasaje de Deuteronomio, diciendo que los pobres siempre estarán entre nosotros y siempre tendremos la oportunidad de ayudar. Pero Jesús no combatió la pobreza, sino que combatió el verdadero problema. La pobreza es una manifestación. Combatió el problema verdadero, era la avaricia. Y la avaricia no es un problema solamente de un ministro de Economía. Es un problema de cada uno de nosotros. Puede ser un problema de la comunidad de la iglesia. Así que es algo que tenemos que nosotros como individuos, hijos de Dios, luchar, y nosotros podemos tener victoria y ser agentes de cambio. Allí en Lucas 12:15, Jesús diciendo, absténganse de toda avaricia, porque la vida del hombre, mirá qué declaración, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee.
especialmente en una sociedad consumista que vivimos ahora, donde parece que yo tengo valor de acuerdo a lo que puedo comprar, lo que puedo mostrar, lo que puedo tener, el último celular, o la moto, el auto, la ropa, o el título profesional que puedo llegar a tener. ¡Wow! Pero si nosotros le damos valor a nuestra vida, esto de ser alguien en la vida, ¿escuchaste esto alguna vez? ¿Ser alguien en la vida? ¿Lo escuchaste? Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Usted y yo no somos alguien en la vida por los logros, las cosas, valores externos que podemos agregar a nuestra vida. Nosotros somos alguien en la vida porque alguien nos amó con amor eterno y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él estaba ahí amándonos y nuestro embrión vieron sus ojos. Después pudo haber venido rechazo, abandono, violencia, injusticia, pero antes de todo eso, alguien declaró que mi alma vale más que el mundo entero. Así que el valor que tiene tu vida y la mía está determinado porque Dios dijo que no hay nadie más valioso que yo. Amén. Así que todo lo que yo pueda agregar después no es para satisfacer mi consumo, espíritu de cliente, de consumista. Todo lo que yo pueda agregar y prosperar es para honrar y glorificar el nombre del Señor. Así que me voy a capacitar, me voy a perfeccionar. Si soy líder de alabanza, voy a practicar más. Si soy barrendero, si soy abridor de puertas, si soy el trabajo y el empleo, porque lo quiero hacer para la gloria de Dios, no para mi propio ego personal. Amén. La vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. ¡Wow! Colosenses 3, verso 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propia naturaleza terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos. Hasta ahí parece todo, sí, pecado. Y avaricia. La cual es, y ahí lo explica, ¿qué dice la avaricia que es? ¿Qué es? Idolatría. Y parece que la avaricia, buscando nuestro propio desarrollo personal, sin ver lo que le pasa a nuestro vecino, sin ver lo que le pasa al hermano de la iglesia o a otro que no es creyente, porque yo creo que cada uno lucha con su problema, no es mi problema, pero Dios dice, es tu problema. Tu vecino es tu problema. Y si tienes capacidades de comercio, de iniciativa, Señor, ¿cómo puedo ayudar para que este vecino, este amigo, este hermano en Cristo, que no sabe hacer nada, a lo mejor yo le puedo dar alguna ayuda para que él también pueda progresar? ¡Wow! La avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas, ¿qué viene? El juicio de Dios. ¡Wow! Pero describe la iglesia de los primeros años en Hechos, capítulo 4, versos 34 y 35, dice que entre ellos no había ningún necesitado. ¡Wow! En medio del pueblo de Dios no había ningún necesitado. Esa es la plataforma de funcionamiento y sobre esa base vamos a forzar a muchos a entrar al reino de Dios. Aleluya. Dice que también en el capítulo 6 de Hechos, verso 12, un conflicto entre las viudas griegas, porque ellas se sentían desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Casi se divide la iglesia en esos primeros años por una cuestión social. A ellos le dan más comida que a nosotros nos dan menos. Y los apóstoles tuvieron que salir a responder y dar una respuesta sobre este conflicto. También en Romanos 15, 26 dice que las iglesias de Macedonia y Acaya ofrendaron para los pobres que hay entre los santos en Jerusalén. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia nuestra en un contexto de pobreza? Imagínense, ustedes tienen todo el territorio para producir una revolución espiritual en toda la provincia y en la nación. ¿Sabes? Vengo de la ciudad de Rosario. Tuvimos la marcha por Jesús.
Vino el gobernador, intendente, ministros en un momento. Y él está siendo muy ministrado, el gobernador. Él vio, él atribuye la presencia de los creyentes en las cárceles, terminó con todas las brujerías, espiritismo que hacen los narcos ahí dentro de la cárcel. Él mismo diciendo públicamente en los diarios seculares, diciendo esta es la influencia espiritual de los evangélicos que están cortando toda la brujería, y al cortar toda la brujería bajó 70% y Rosario ya no será vista como la capital del narcotráfico en Argentina. Y él nos animó y dijo, por favor, imagínense un gobernador diciendo, sigan evangelizando. Necesitamos que ustedes los creyentes sigan saliendo a evangelizar. Y es el primer gobernador, por lo menos que yo veo, que públicamente, por televisión, con toda la plana mayor de la política, él dijo, en este acto yo entrego la provincia de Santa Fe bajo el gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! En la capital del narcotráfico, la iglesia está marcando la diferencia. Y en la capital de lo que sea cualquiera de nuestras ciudades, la capital de la corrupción, la capital de la pobreza, la capital de lo que fuera, de la violencia, la iglesia del Señor tiene la autoridad y la unción y va a cambiar el clima espiritual. Escuche, iglesia, nosotros como pueblo de Dios podemos ser termómetro o termostato. Usted sabe, ¿el termómetro qué hace? Te muestra la temperatura que hay. Registra la temperatura ambiente, ¿sí o no? Simplemente dice, hay 30 grados acá, 30. ¿Tenés fiebre ahí? 38, 39. Registra. Y a veces nosotros nos conformamos con ser termómetros. Todo mal, la economía y el empleo que no se vende. Y mira la violencia, y mira lo que pasó, y mira lo que... Pero Dios nos llamó a ser termostato. ¿Y sabés lo que hace el termostato? Regula. El termostato determina cuál va a ser la temperatura ambiente. El termostato tiene la autoridad, tiene el poder para decir, vamos a poner más frío, vamos a poner más calor. Y eso es la iglesia. No somos termómetros, somos termostato que va a regular el clima espiritual de nuestra nación. Amén. ¿Qué responsabilidad tenemos? Una, defender al oprimido. ¡Wow! Ser voz de los que no tienen voz. Eso es parte de la voz, el rol profético de la iglesia. La responsabilidad de defender al que sufre la injusticia, al que es pisoteado, al oprimido. Dos, la iglesia tenemos la responsabilidad de dar al necesitado. Dar al necesitado. Nosotros le decimos a los gobiernos, miren, nosotros vamos a seguir ayudando a la gente con su ayuda, sin su ayuda, porque nosotros no necesitamos del algo llamado Estado para cumplir nuestro rol de ser agentes de misericordia. Si ustedes quieren apoyar, bien, pero lo que nosotros hacemos, lo hacemos en obediencia a nuestro Dios y para mostrar el corazón misericordioso de nuestro Dios. Aleluya. La responsabilidad nuestra de dar al necesitado. La responsabilidad que tenemos de enseñar, y acá, de enseñar en medio de la ignorancia, para cambiar muchos aspectos de nuestra cultura. Miren, la cultura es algo espiritual, no es solamente el folclore, el tango, alguna comida, las empanadas, la ropa. No, la cultura viene de cultivare, de culto, de la vida que está bajo la tierra. Y el Señor nos llama a enseñar para cambiar la mentalidad de una nación. Y también nos dio la responsabilidad de corregir lo deficiente, defender al oprimido, dar al necesitado, enseñar en la ignorancia y corregir lo deficiente.
es un llamado, un ministerio de responsabilidad de cada creyente, pero también de cada uno de nosotros como comunidad, como pueblo de Dios. Allí en Mateo 19, el joven rico, ¿se acuerda? Dice, yo cumplo con todos los mandamientos desde mi juventud. Y Jesús le dijo, bueno, una sola cosa te falta, ¿te acordás? Vendé todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Vendé todo lo que tenés y dáselo ¿a quién? Y él se fue triste, ¿te acordás, no? La historia. ¡Wow! Dáselo a los pobres. Hechos 10, Cornelio, Dios, el ángel le dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Santiago 1:27, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas. Y primera de Juan 3:17, no sé si ese lo pasé. Si alguien que posee bienes materiales ve, observa que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? ¡Wow! Chupate esa mandarina. Yo todos estos pasajes los he leído desde mi infancia y parece que algunos de ellos los retuve, pero muchos o la mayoría, bueno, son el gobierno o la iglesia que tiene el comedor, que está muy bien. ¿Y yo? ¿Cuál es mi parte como hijo, hija de Dios? ¡Wow! En Deuteronomio 15, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te haya dado, si hay algún pobre entre ustedes, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Gente pobre, esto es lo que citó Jesús, en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Tengo más o menos unos 245 versículos más, pero no te voy a dar todos. Por definición, la pobreza es la situación o el estado de las personas que carecen de los recursos básicos para poder vivir. Por definición de diccionario, es la situación, estado de las personas que carecen, no tienen los recursos básicos para poder vivir. ¡Wow! Y hay 4 factores que te quiero mencionar aquí en relación a la pobreza. Una es causada por la opresión y la injusticia. Puede ser del Estado, puede ser de un patrón, el dueño de un comercio que explota a su gente. Eso es una parte y generalmente es la que más nos gusta ver. La culpa la tiene la patronal. La culpa la tienen. Y hay factores de injusticia, de opresión. También hay un factor cultural que quiero mencionar en unos minutos. Hay un factor eventual y un factor moral, que son elementos también espirituales que marcan que podemos tener, como sucede en muchos países, que tenemos 50% de cristianos evangélicos, pero 80% de pobres. Y es mucha gente, aunque recibamos milagros de sanidad, mucha gente que por su pobreza no accede a lo básico de la salud, de sistemas de salud, y se muere. Se sana hoy en nuestras reuniones y decimos gloria a Dios. Pero después se muere porque no tiene ni siquiera los recursos para pagar una medicina o acceder a una medicina digna. Así que el factor de injusticia, dice Proverbios 22, no explotes al pobre porque es pobre. A los que tienen una pyme o una verdulería, alguien, 1, 2 o 3 o 10 personas trabajan para vos.
No explotes al pobre porque es pobre, ni oprimas en los tribunales a los necesitados, porque el Señor defenderá su causa y despojará a quienes los despojen. Ay, ay, ay. Colosenses 4:1, amos, o sea, líderes, jefes, hagan lo que es justo y recto, conscientes de que ustedes también tienen un amo, un jefe en el cielo. Jefes, aunque tengas 2 personas trabajando para vos, ¿estás moviéndote con justicia? Porque si no, viene juicio de Dios, no solo sobre nuestras vidas, sino sobre la nación, la provincia, la ciudad. Dice Proverbios 14:31, el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Oh, Proverbios 28:3, el gobernante que oprime a los pobres es como violenta lluvia que arrasa la cosecha. Proverbios 31:8 y 9, levanta la voz por los que no tienen voz, defiende los derechos de los desposeídos, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Todo esto es palabra de Dios. Y no la podemos ni achicar, ni aplastar, ni esconder, ni silenciar. Es palabra contundente y que tiene que producir en nosotros como algo que se nos mueve en el piso bajo nuestros zapatos, porque este es el tiempo que Dios te quiere usar, iglesia, para cambios estructurales en la sociedad. Así que el primer factor, el factor de la opresión, de la injusticia. El segundo factor es el factor accidental. Como la Biblia menciona, allí en Hechos capítulo 11, el profeta Agabo, él dio una palabra que venía una gran hambre sobre la tierra. O en 2 Corintios 8, mire, el apóstol Pablo pone como ejemplo a las iglesias de Macedonia. Y dice, miren la gracia que le fue dada a estas iglesias de Macedonia. Dice, están bajo gran prueba de tribulación. Ahí está, gran prueba de tribulación, o sea, muchos problemas, terremoto, hambruna, qué sé yo, lo que pasó en Valencia ahora, las inundaciones, gran prueba de tribulación y la abundancia de su gozo, a ver, ahí está, la riqueza de su generosidad y su profunda, ¿qué? ¿Y su profunda qué? Pobreza. Ellos eran pobres por accidente. No es que se habían endeudado, no es que habían robado, eran situaciones de fuerza mayor. Así que hay situaciones de crisis económica, puede ser un COVID, puede ser que parece que hacen sacudir la economía de las personas, las familias y los pueblos. ¡Wow! Eso no es nuestra responsabilidad. Y aprendamos a estar agradecidos a Dios en medio aún, como las iglesias de Macedonia, en medio de esos momentos de tribulación también. Pero quiero enfocarme especialmente en estos últimos dos. El factor cultural y el factor moral. Aquellos que tienen de aquí, no sé, más de 50, 45, no te pido que levantes la mano. Pero teníamos un personaje muy querido llamado Minguito. ¿Alguno se acuerda, Minguito? Y entonces le decían a Minguito, Minguito, anda a laburar. Y él decía, ¿laburar? A ver si alguno se acuerda. Y él respondía, ¿para qué? Dice, ¿trabajás? ¿Te cansás? Mira, eso está en Proverbios capítulo. ¡Wow! Eso es un factor cultural. Tengo un trabajo, conseguí un laburo bárbaro. No hago nada en todo el día. Una atadura demoníaca sobre nuestra cultura. La ley del menor esfuerzo. Y los demonios lo ven.
Y los ángeles del Señor lo ven. Cuando yo laburo solamente cuando viene el patrón. Y ahí me pongo a barrer, ahí me pongo a... Pero una vez que se va, me quedo ahí con los jueguitos. Parece demasiado humano lo que estoy diciendo. Es absolutamente espiritual. Y no puede haber un cambio estructural a menos que haya alguna revolución espiritual de nuestra manera de ver el trabajo como una carga. Y bueno, hay que laburar. Había otros, ¿se acuerdan? Martes, sí, lunes, no vamos a trabajar, ¿se acuerdan? Aquella canción. Siempre había alguna excusa para no ir a trabajar. La ley del menor esfuerzo. Me acuerdo una vez un predicador norteamericano vino y cuando se fue me dice, yo aprendí una nueva forma, algo nuevo de hablar aquí en Argentina, unas palabras nuevas. Y yo, ¿y cuál fue? Inocente yo. Y él dijo, lo que aprendí que nunca había estado aquí es más o menos. Más o menos a las 9, más o menos limpio, más o menos bien, más o menos. Mediocridad. Hacer las cosas por apariencia, hacer las cosas, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y hay un cambio espiritual de nuestra mentalidad, algo que tiene que romperse para que seamos el pueblo de Dios esforzado, valiente, apasionado, que tiene agallas, valentía, va para adelante y transforma todo lo que toca. Dios no bendice a vagos. Pero a veces sufrimos por esa mentalidad heredada. Allí en Números capítulo 11, verso 5, el pueblo que había salido de Egipto dice, ¿cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto? ¡Wow! Esto eran argentinos, me parece. ¿Cómo extrañamos? Ahora tenemos que caminar bajo el sol. Estamos en el desierto. Tenemos que comer una cosa que sirve. ¿Qué es esto? Un maná. 40 años dando vuelta. Es que Dios estaba cambiando la mentalidad. Estaba cambiando la cultura espiritual. Y como dice algún predicador por ahí, fue más fácil sacar a Israel de Egipto que sacar la cultura de Egipto que estaba atornillada acá, sacarla de adentro de la cabeza y del corazón del pueblo de Israel. Por la mentalidad heredada. Todo lo demás tiene la culpa. A mí me va mal por por el jefe, por el otro, por el gobierno, por el pastor. Siempre echamos culpa, justificamos. Señor, yo tengo que aprender a asumir. Me fue mal las cosas porque hice las cosas mal. Y ese es el primer paso para que venga una reversión, una transformación. Me fue mal o me endeudé porque gasté en cosas que no tenía que haber gastado. Y cuando yo hablo con endeudados, le digo, tenés que llegar a este punto de quebrantamiento y de reconocer que por tus malas prioridades, por no haber tomado las decisiones correctas, por haberte comprado el celular con 14 camaritas, estás endeudado, no hasta acá, hasta acá. Sacaste en 12, 24, 48 y ahora en 75 cuotas. Y te trajo problemas en tu familia. Y después venís acá al frente, venimos para que me oren, pero no cambio. ¿Usted me ama todavía? Algunos en la cultura de la resignación. No, yo no sé. Yo no puedo. Yo no tengo. ¿Cómo anda, hermano? Y acá andamos. Tirando. Ese está en Joel. Tirando para no aflojar. Y así es la vida, ¿vio? La vida es dura. Resignados, hundidos. Y Dios quiere revolucionar esa mentalidad por el poder de su palabra. ¡Wow! Mire, Proverbios, ni lo voy a decir, pero voy a decir así de corrido. Pero todo esto es Proverbios. El que sueña despierto solo abundará en pobreza. Después todo lo que léase Proverbios, todo lo que habla sobre el perezoso. No es un personaje de Disney.
Son actitudes que a veces heredamos. La inferioridad, la resignación, la victimización. Dijeron el pueblo de Israel, hubiera sido mejor morir en Egipto. Y yo hubiera dicho, y morite acá. Hubiera sido, Moisés, Dios. El Señor quiere cambiar esta mentalidad que nosotros tenemos. ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Las manos ociosas conducen a la pobreza. Perezoso, ¿cuánto tiempo más permanecerás acostado? Segunda Tesalonicenses, el que no trabaja. Ahora dice, pero no hay empleo, pastor, yo quiero trabajar. Miren, no se refiere a tener un empleo, se refiere a tener un corazón productivo, esforzado. Digo, ¿no conseguís laburo? A ver, y le pregunto, ¿cuántas veces saliste a buscar laburo? Y mandé un mensajito por email. ¿A cuántos lugares te presentaste, aunque te rechacen en todos? Demostrame tu esfuerzo, que saliste a transpirar la camiseta, que estás haciendo tu máximo posible. Y no, usted vio que no, te vas a hundir. Hacé tu posible. Mostrame que fuiste a 10 lugares, aunque sea a pedir changa. Porque el que no come, el que no trabaja y no coma, se refiere a una actitud pasiva, resignada, hundida, que se justifica, se victimiza. Es la sociedad, es la economía. No, Señor, yo sé que tú vas a honrar si yo soy fiel. Y no será a lo mejor el primer día, no será el segundo, pero en algún momento la puerta se va a abrir si soy constante y perseverante. Podríamos hablar también del factor moral. Y decimos, ¿por qué me estafan siempre a mí? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué el negocio? Compré Bitcoin y justo, ahora subió un montón, pero justo se fue todo para abajo. Parece que no pegó una. Pero cuando comenzamos a mirar la historia, hubo sobornos, hubo corrupción de un gobierno, de una empresa, de un individuo sometido al juego, a las adicciones, a la usura, la avaricia, el fraude. ¿Robará el hombre a Dios? Malaquías 3:8. Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Isaías, esto es 55. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. Wow. Proverbios 23. Ustedes borrachos, glotones, por su indolencia acaban harapientos y en la pobreza. Wow. Pobreza y vergüenza a aquel que desprecia el consejo. No te des al sueño o te quedarás pobre. Wow. Por lo tanto, también hay un juicio de Dios. Amamos al Señor, pero aunque amemos a Dios, cuando hacemos las cosas mal y no estamos sujetos a su palabra, viene juicio de Dios. Si no, pregúntenle a Ananías y Zafira. Matrimonio que dio una tremenda ofrenda, una herencia de $1 millón. Dijeron, uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. Vamos a dejar $200,000 en el banco por las dudas y vamos a llevar a los pies de los apóstoles los $800,000. ¿Sabe que a Dios no lo podemos comprar con grandes ofrendas? Ni lo escandalizamos con una pequeña ofrenda. Lo que a Dios le impacta es nuestro corazón. Wow. Y llegaron a los pies de los apóstoles y dijeron, acá está todo el dinero de la herencia. Y los apóstoles dijeron, pero te lo podrías haber quedado todo, si nadie te pidió que vinieras a ofrendar, nadie te está exigiendo. Pero mentiste. No mintamos en las finanzas. Si son matrimonio creyente especialmente, varón, no le mientas a tu esposa en cómo usas la plata.
esposa, no te guardes finanzas ocultas que nadie sabe. Ahora, yo sé que hay situaciones especiales si tenés un marido especial, pero para eso tenemos consejeros, para eso tenemos gente que nos discipula, para eso tenemos gente que nos dice, pero esa a veces mala costumbre diabólica de esconder finanzas de uno y de otro, de diferentes maneras. El diablo dice, acá tengo un gancho de dónde agarrarme. Y aunque hablemos en lenguas, profeticemos y saltemos por todos lados con el poder del Espíritu Santo, el diablo sigue bien ahí para agarrarnos y no dejarnos avanzar en la prosperidad de nuestra alma. Juicio de Dios. Los israelitas, jueces 6, hicieron lo que ofende al Señor. Y el Señor los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Luego el verso 6 dice, era tal la miseria. Era tal la miseria. Pero eran el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Pero Dios tenía que tratar, aunque era su pueblo amado, pueblo bendito, tenía que quebrantar la idolatría del corazón, la desobediencia. ¡Wow! Amós dice 4, oprimen a los desvalidos y maltratan a los necesitados. Por lo tanto, el verso 11, yo los hice pasar hambre en todas sus ciudades y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo eso, ustedes no se volvieron a mí. Pero ahora viene la buena noticia. No te deprimas, porque el propósito de este mensaje es poder limpiar nuestras manos, preparar nuestras sandalias, ser transformadores y restauradores de nuestra sociedad, y desde esa transformación personal poder tener la autoridad espiritual para liberar a todas nuestras ciudades y provincias. Hay promesas de Dios que dice, el que da al pobre, Proverbios 28, no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Ahí lo tenés más clarito. Isaías 58. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar los cargos de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Aplauda al Señor. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Wow. Allí en Primera de Juan, y voy terminando, el que tiene bienes de este mundo, Primera de Juan 3, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ahí lo mencionamos ya, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Wow. Si prestas dinero a mi pueblo, a los pobres entre ustedes, no serás usurero con él, no le cobrarás interés. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, Proverbios 3. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo algo que darle. Oh, iglesia, cuando vamos a comprar algo, a veces nosotros creemos que Dios se mira en nosotros solamente cuando estamos acá. O si no golpeamos a alguien, si no fornicamos, adulteramos, si no adulteramos
y parece que nos limitamos a una categoría de 5, 6, 7 pecados muy graves. Pero ¿sabe? Una vez estaba viendo a alguien comprando un auto y le regateó, el creyente era el comprador, le regateó el precio. El hombre, el dueño del auto, el vendedor, estaba necesitado de vender. Y este sabía, el creyente comprador, y se aprovechó. Y llorando miserias, no, que es muy caro, y al final, no, yo no sé si puedo. Y le entró a bajar el precio, a bajar. Y casi que se lo compró dando lástima, o sea, diciendo, mira, yo la verdad que no debería, porque es muy caro todavía, pero igual, no me queda otra y te lo voy a comprar. Y lo bajó, lo exprimió, le sacó un precio bajísimo y mostrándole como que bueno, y quería que se lo siguiera bajando y se lo siguiera bajando. Hasta que al final el hombre le bajó un montón porque estaba ahorcado. Y el creyente como diciendo, o sea, te estoy haciendo un favor, ¿no? Terminó de hacer la compra del auto. Se dio vuelta, salió, llamó a su esposa. Dice, mi amor, no sabes a cuánto se lo saqué. Estaba feliz. Cuando no se cansó de exprimirlo. Habló con falsedad. No tengo más plata. Tenía mucho más. Pero él quería ganar. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo? Y no estoy diciendo que está mal pedir bajar los precios. A mí me gusta hacerlo. Pero yo le digo, mira, yo creo que este es un precio justo. Yo puedo pagarlo, pero tengo que comprar otras cosas. Ser honesto, que cuando estoy regateando sea la misma persona que después se da vuelta y comparte, porque eso es transparencia. Y cuando no nos movemos así, el diablo se frota las manos y dice, tengo otro más que habla en lenguas, pero lo tengo bien agarrado del cinturón y su alma no va a prosperar. Porque se sometió al espíritu de mentira. Lo mismo que este matrimonio. Wow. Iglesia, hoy tenemos una necesidad grande en el mundo. Muchos de nosotros, yo fui uno de los endeudados. Y el Señor me mostró que yo estaba endeudado por no haberle obedecido a Él. Pero Él permitió que yo llegara a un punto de endeudamiento. Porque yo tenía temor al futuro. Y el Señor me estaba llamando al ministerio tiempo completo, a las naciones. Y yo no quería, tenía mi propio negocio. Y yo quería negociar con Dios. Señor, sigo con el negocio y también te sirvo. Pero en mi caso particular Dios quería tiempo completo. Y como yo especulaba, dice, no, ¿y cómo voy a vivir? Tenía temor, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién va a pagar la olla? ¿Sabes qué hizo el Señor? Ayudarme. Y con la misma velocidad que había ganado mucho dinero, con más velocidad todavía, perdí todo. Tuve que vender mi casa, el auto, todo. Y cuando perdés todo ya no tenés temor a perder. Porque no hay nada que perder. Ya perdiste. Y tenés todo para ganar. A veces Dios permite los quebrantos, los endeudamientos, y ahora estoy hablando específicamente de economía, porque hay algo que Él quiere enseñar, quiere revelar, quiere quebrantar. A veces hay maldiciones generacionales. Pero más allá de eso, iglesia, nosotros en este contexto, cuando los índices hablan de tanta pobreza, no solamente aquí en el Chaco, en todo el país y en todo el mundo, cuando vamos a ver, lo que está pasando en África, la gente se conforma con una pequeña asignación familiar, que es mucho menor que la que recibimos aquí. Señor, tenemos planes, y no estoy criticando a nadie que reciba un plan, pero Señor, nosotros podemos ser los creadores de planes que ayuden a la gente. Nosotros podemos ser la solución.
si comenzamos el uno al uno, si comenzamos a tener las prioridades, si rompemos con las mentiras del enemigo en nuestra cultura, en el uso del dinero. Señor, el punto no es cuánto dinero tengo, sino qué es lo que hago con el dinero que tengo. ¿Me escuchó? No es cuánto tengo, si poco, mucho. Y si tuviera una idealización, si tuviera tanta plata, entonces resolvería. No lo resolvería, te endeudarías mucho más, porque hay un cambio de fondo que es necesario que se produzca.